La tensión en Ucrania está aumentando a tal punto que cada vez es más probable que ese país se convierta en un campo de batalla entre Rusia y los Estados Unidos. Como Colombia ha estado hace casi 100 años bajo una gran influencia política, económica y cultural de los Estados Unidos, es normal que de parte tanto del gobierno como de los grandes medios de comunicación se nos presente solamente una cara de la moneda. Pero, como se sabe, para forjarse una opinión propia es bueno escuchar a las dos partes. El aspecto más importante en el argumento ruso para tomar las decisiones que ha tomado dentro de ese conflicto tiene que ver con el trasfondo histórico de la propia existencia de Ucrania. Porque si bien el pueblo ucraniano ha existido casi desde siempre con su lengua y su cultura, su nación, Ucrania, es relativamente joven. En la Edad Media, eso que hoy conocemos como los ucranianos estaban integrados en una federación de tribus que era la Rus de Kiev. Posteriormente fueron sometidos por el Imperio Mongol y más tarde fueron sometidos por la Mancomunidad de Naciones entre Lituania y Polonia. El camino que encontraron para liberarse de ese imperio fue unirse a otro, al Imperio Ruso, del cual hicieron parte durante mucho tiempo, hasta que en 1917 ocurrió la Revolución Socialista que dio paso a la Unión Soviética, de la cual por supuesto también hicieron parte. Ahí estuvieron durante 70 años, hasta que en 1990 comenzó lo que se conoce como el Ocaso de las Naciones, un proceso que culminó con el desmonte político e ideológico de la Unión Soviética. Ese proceso de la caída de la cortina de hierro comenzó, como saben muchos, con las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para la reunificación de Alemania y la posterior caída del muro. En esas negociaciones, y específicamente el 9 de febrero de 1990, el canciller estadounidense James Baker viajó a Moscú para reunirse con el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. En esa reunión, Baker, a nombre de los Estados Unidos, hizo una promesa que se ha olvidado totalmente en Occidente. Promesa de la cual quedaron registros no solo en las memorias de Gorbachev, sino también en la biblioteca presidencial de George Bush padre y en los archivos desclasificados por la inteligencia de Estados Unidos. En esa promesa, Baker dijo literalmente que si Estados Unidos podía mantener presencia militar en una Alemania unificada a través de la OTAN, entonces la OTAN no se expandiría ni siquiera una pulgada hacia el este de sus límites de entonces. Y fue confiando en la palabra de los norteamericanos que los soviéticos dieron paso no solo a permitir la reunificación de Alemania, sino también a renunciar al modelo político que tenían en su país y con ello a la unidad entre diferentes repúblicas y naciones que constituía la Unión Soviética, con lo cual por primera vez en la historia en ese momento nació Ucrania como un país independiente. Por eso podría decirse que la existencia de Ucrania como país está vinculada a esa promesa que hicieron los Estados Unidos en su momento. Promesa que en menos de 10 años comenzó a ser rota por los Estados Unidos. En 1999, la OTAN se expandió a la República Checa, a Hungría y a Polonia. En 2004 se expandió a Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. En 2009 lo hizo a Albania y a Croacia. En 2017 lo hicieron a Montenegro y en 2020 lo hicieron a Macedonia del Norte. Ahora, como sabemos, espera expandirse a Ucrania, que era la segunda de las repúblicas soviéticas más grande. A este argumento histórico debe sumársele, por supuesto, un argumento económico, que en todos los conflictos bélicos suele estar por detrás de las cámaras. Y es que el hecho de que la propuesta de que Ucrania ingrese a la OTAN justamente en este momento no es casual. Obedece también al hecho de que en junio de 2021 se culminó la construcción de un gasoducto que pasa por el mar y que transportaría el gas natural desde Rusia hasta Alemania y el resto de Europa. La entrada en funcionamiento de este gasoducto no le conviene a Ucrania, ni tampoco a Estados Unidos, por lo que sus intereses coinciden. Ucrania, por un lado, recibe cada año miles de millones de dólares en regalías por aquellos tubos gasoductos que pasan por dentro de su territorio para transportar actualmente por tierra el gas natural desde Rusia hasta Europa. Y aumentar la cantidad de gas ruso que llega a Europa, así como traerlo más barato, haría mayor la dependencia energética de esos otrora aliados de Estados Unidos que están en Europa respecto a Rusia. La paradoja con las guerras es que quienes las promueven no son quienes las sufren, y en el este de Ucrania ya ha comenzado el sufrimiento. Aunque a simple vista pareciera que no podemos hacer nada, es bueno forjarse una opinión que esté guiada por el pensamiento crítico y que nos permita exigir por parte de nuestros líderes una oposición respecto al conflicto que piense en la vida humana más que en el dinero y la geopolítica.